Imagina por un momento que pudieras llamar a tu hermano gemelo que vive en otro planeta. Conversas con él durante unos minutos, cuelgas el teléfono y cuando vuelves a llamarlo al día siguiente, descubres que para él han pasado 20 años. Que ha envejecido 2 décadas mientras tú solo has vivido 24 horas. Que sus hijos crecieron. Que su vida cambió completamente. Que el mundo que conocía ya no existe, mientras tú simplemente dormiste una noche. Suena como ciencia ficción. Suena imposible. Suena como una pesadilla diseñada para volvernos locos. Pero no es ficción. Es física. Es la realidad del universo en el que vivimos. Y lo más perturbador de todo es que esto no es una posibilidad futura. No es algo que podría ocurrir con tecnología avanzada. Está ocurriendo ahora mismo. En este preciso instante, mientras lees estas palabras, el tiempo está fluyendo a velocidades diferentes en distintos lugares del cosmos. Y no solo en lugares lejanos, sino aquí, en la Tierra, entre tu cabeza y tus pies. Esta noche vas a descubrir por qué el tiempo no es lo que creías. Vas a entender por qué 2 relojes perfectos, puestos en lugares diferentes, marcarán horas distintas. Y vas a enfrentarte a una verdad que cambiará para siempre la forma en que percibes cada segundo de tu existencia. El tiempo no es universal. No es absoluto. No fluye igual para todos. Y las razones de esto son tan profundas, tan fundamentales, que tocan la estructura misma de la realidad. Si te fascinan los misterios del cosmos, suscríbete. El viaje comienza ahora. Cuando éramos niños en la escuela, nos enseñaron que el tiempo es algo simple, algo que todos compartimos por igual. Nos mostraron relojes en la pared, nos explicaron que hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día. Nos dijeron que mientras tú vives un día aquí en la Tierra, alguien en China también vive un día. Alguien en Argentina vive un día. Alguien en cualquier parte del planeta vive exactamente el mismo día. Era una imagen reconfortante. El tiempo era como un río que fluía uniformemente, llevándonos a todos al mismo ritmo hacia el futuro. Podíamos sincronizar nuestros relojes, podíamos acordar citas, podíamos decir, nos vemos mañana a las 3, y estar seguros de que mañana significaba lo mismo para ambos, que las 3 de la tarde llegarían simultáneamente para todos los seres humanos del planeta. Los profesores nos contaban que el tiempo es la 4ª dimensión, que complementa las 3 dimensiones del espacio. Arriba abajo, izquierda derecha, adelante atrás, y luego el tiempo, fluyendo inexorablemente del pasado hacia el futuro. Era como una línea recta que todos recorríamos juntos, como pasajeros en el mismo tren, viendo pasar el mismo paisaje a la misma velocidad. Esta idea del tiempo absoluto viene de Isaac Newton, el mismo científico que descubrió la gravedad cuando vio caer una manzana. Newton imaginaba el tiempo como algo que existía, independientemente del universo, como un reloj cósmico invisible que marcaba los segundos de manera uniforme en todos lados. Según él, podías estar en la Tierra o en Marte, moverte rápido o lento, y el tiempo seguiría pasando a la misma velocidad para todos. Un segundo en la Tierra era exactamente igual a un segundo en cualquier otro lugar del cosmos. Durante más de 200 años, esta fue la verdad aceptada. Los mejores científicos del mundo trabajaban bajo esta suposición. Los ingenieros diseñaban máquinas basándose en ella. Los astrónomos calculaban las órbitas de los planetas asumiendo que el tiempo era universal. Y funcionaba. Las matemáticas de Newton predecían con precisión asombrosa el movimiento de los cuerpos celestes. Podíamos calcular eclipses con décadas de anticipación. Todo tenía sentido. Nos contaban que el tiempo era inmutable, que fluía como un río constante sin importar lo que hicieras.
Podías correr o quedarte quieto, volar en avión o caminar lentamente, y el tiempo pasaría igual para ti que para alguien que estuviera inmóvil. Tu reloj marcaría los mismos segundos que cualquier otro reloj en el universo. El pasado era el pasado para todos, el presente era un momento compartido por toda la realidad, y el futuro aguardaba idéntico para cada observador. Era una visión ordenada del cosmos. Una visión donde todo tenía su lugar, donde las cosas ocurrían en secuencias claras, donde la simultaneidad tenía sentido absoluto. Si algo ocurría en este momento en la Tierra, también estaba ocurriendo en este momento en Júpiter, en Alpha Centauri, en la galaxia de Andrómeda. El ahora era universal. El presente era una fotografía instantánea del universo entero. Esta idea nos acompañaba en todo. En nuestros relojes, en nuestros calendarios, en la forma en que planeábamos nuestras vidas. Nos daba una sensación de control, de comprensión. El tiempo era medible, predecible, confiable. Era el escenario sobre el cual se desarrollaba el drama del universo, pero no participaba en ese drama. Era el testigo silencioso e inmutable de todo lo que ocurría. Nos enseñaban que el tiempo avanzaba como las agujas de un reloj, tic-tac, con regularidad perfecta e inquebrantable. Que un segundo hoy duraba exactamente lo mismo que un segundo hace 1000 años, o que durará un segundo dentro de 1000 años. Que el tiempo era la única constante verdadera en un universo de cambio, la única cosa que permanecía igual mientras todo lo demás evolucionaba y se transformaba. En las clases de física nos mostraban ecuaciones donde el tiempo aparecía como una variable simple. T, una letra solitaria representando algo que parecía tan fundamental como el espacio, pero que en realidad era mucho más misterioso. Resolvíamos problemas donde calculábamos cuánto tiempo tardaba una bola en caer, cuánto tiempo necesitaba un planeta para orbitar el Sol, cuánto tiempo había pasado desde el Big Bang. Y en todas estas ecuaciones, el tiempo era tratado como algo que fluía uniformemente, como agua bajando por una pendiente. Nos contaban sobre el Big Bang, ese momento hace 13.800 millones de años, cuando el universo comenzó. Y nos decían que desde entonces el tiempo ha estado fluyendo constantemente, segundo tras segundo, llevando al cosmos desde aquel instante inicial hacia el presente y más allá hacia el futuro. Era una narrativa lineal, una historia con principio, medio y final, donde el tiempo era el narrador invisible pero omnipresente. Incluso nuestro lenguaje refleja esta concepción del tiempo. Hablamos de gastar tiempo, como si fuera un recurso que consumimos. Hablamos de ahorrar tiempo, como si pudiéramos guardarlo para más tarde. Decimos que el tiempo vuela cuando nos divertimos y se arrastra cuando estamos aburridos, reconociendo que nuestra percepción subjetiva del tiempo varía, pero asumiendo que objetivamente sigue fluyendo al mismo ritmo constante. La cultura popular reforzaba esta idea. Las películas de viajes en el tiempo asumían que había una línea temporal única que podías recorrer hacia adelante o hacia atrás, pero que existía de forma objetiva, la misma para todos. Los relojes en las torres de las iglesias marcaban las horas para toda la ciudad, sincronizados, acordados, compartidos. La hora oficial del gobierno era la misma para millones de personas simultáneamente. Pero la realidad es mucho más oscura. Lo que no nos contaron, lo que raramente se menciona fuera de los departamentos de física teórica, es que todo esto es una ilusión. Una simplificación útil para nuestra vida cotidiana, pero fundamentalmente incorrecta cuando observamos el universo con precisión. El tiempo newtoniano, ese tiempo universal y absoluto que todos compartimos, no existe. Nunca existió. Es una aproximación que funciona solo porque nos movemos tan lentamente,
y vivimos en campos gravitatorios tan débiles que las distorsiones del tiempo son imperceptibles para nuestros sentidos. La verdad es que el tiempo es flexible. Se estira, se comprime, se retuerce. No fluye al mismo ritmo en todas partes. Y las consecuencias de esta realidad son tan profundas, tan perturbadoras, que cuando las comprendes realmente, tu percepción de la existencia cambia para siempre. Porque si el tiempo no es universal, si cada observador tiene su propia experiencia temporal, entonces el concepto mismo de ahora se desmorona. El presente deja de ser un momento compartido y se convierte en algo personal, íntimo, incomunicable en su totalidad. Y esto no es filosofía abstracta. No es un juego de palabras o una sutileza semántica. Es física medible, verificable, inevitable. Es la estructura fundamental del universo, revelándose de una manera que contradice todo lo que nuestra evolución nos preparó para entender. En 1905, un joven empleado de una oficina de patentes en Suiza publicó un artículo que destruiría para siempre nuestra noción del Minute, tiempo. Albert Einstein tenía 26 años y no trabajaba en ninguna universidad prestigiosa. No tenía acceso a laboratorios sofisticados ni equipos de investigación. Solo tenía papel, un lápiz y una mente que se negaba a aceptar las contradicciones que veía en la física de su época. Einstein se había obsesionado con una pregunta aparentemente simple. ¿Qué pasaría si pudieras viajar montado sobre un rayo de luz? ¿Qué verías? Según la física de Newton, deberías ver la onda electromagnética congelada frente a ti, como una ola del océano que de repente quedara inmóvil. Pero las ecuaciones de Maxwell sobre el electromagnetismo no permitían la existencia de ondas electromagnéticas estacionarias. Era una contradicción fundamental que nadie había resuelto. Durante años, Einstein le dio vueltas a este problema. Lo perseguía mientras caminaba por las calles de Berna, mientras procesaba patentes en su trabajo, mientras conversaba con amigos en cafés. Era una contradicción que no podía ignorar, un nudo en el tejido de la física que pedía ser desenredado. Y la solución, cuando finalmente llegó, era tan radical que cambiaría todo. La solución que Einstein propuso era tan radical que incluso muchos físicos de la época se resistieron a aceptarla. Dijo algo que parece simple, pero que tiene consecuencias devastadoras. La velocidad de la luz es constante para todos los observadores, sin importar cómo se muevan. Si tú estás quieto y yo paso a tu lado a mitad de la velocidad de la luz, y ambos medimos la velocidad de un rayo de luz que pasa junto a nosotros, ambos mediremos exactamente el mismo número. 299,792 kilómetros por segundo. No se suman las velocidades como ocurre con los objetos normales. La luz siempre viaja a la misma velocidad, siempre. Esto parece imposible. Contradice toda nuestra intuición. Si vas en un tren que se mueve a 100 kilómetros por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 50 kilómetros por hora, alguien parado en el andén verá la pelota moviéndose a 150 kilómetros por hora. Las velocidades se suman. Eso es sentido común básico, confirmado por toda nuestra experiencia cotidiana. Pero Einstein dijo que con la luz esto no funciona así. Si vas en ese tren a 100 kilómetros por hora y enciendes una linterna hacia adelante, la luz no viaja a la velocidad de la luz más 100 kilómetros por hora. Viaja exactamente a la velocidad de la luz. Y la persona en el andén, cuando mide esa misma luz, también obtiene exactamente la velocidad de la luz. No 100 kilómetros por hora más. Exactamente igual. Para que esto sea cierto, algo más tiene que ceder. Y lo que cede es el tiempo mismo. Si la velocidad de la luz debe ser constante para todos, entonces el tiempo no puede ser universal. Tiene que fluir a diferentes velocidades dependiendo de tu estado de movimiento.
Einstein demostró matemáticamente que cuando te mueves muy rápido, el tiempo para ti pasa más lentamente comparado con alguien que está quieto. No es una ilusión. No es un truco de percepción. El tiempo literalmente transcurre más despacio. Las ecuaciones que describen esto se llaman transformaciones de Lorentz y contienen un factor crucial. Gamma, representado por la letra griega g. Este factor depende de tu velocidad según una fórmula específica. Humper 1v2c2, donde ump es tu velocidad y c es la velocidad de la luz. A velocidades cotidianas, gamma es tan cercano a 1 que la diferencia es imperceptible. Si caminas a 5 km por hora, gamma es 1000, no 8. La diferencia está en la 15ª posición decimal, completamente indetectable. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, gamma crece exponencialmente. Y con él, la distorsión del tiempo se vuelve dramática, imposible de ignorar, aterradora en sus implicaciones. Imagina que construyes una nave espacial capaz de viajar al 50% de la velocidad de la luz. Eso es 150.000 kilómetros por segundo. Una velocidad que hace que nuestros cohetes más rápidos parezcan caracoles perezosos. A esa velocidad, gamma es aproximadamente 1.15. Esto significa que por cada 1.15 segundos que pasan en la Tierra, tú experimentas solo un segundo. El tiempo para ti fluye aproximadamente un 15% más lento que para alguien en reposo. No suena tan dramático todavía, ¿verdad? Pero observa lo que sucede mientras aceleras más. Al 80% de la velocidad de la luz, gamma es 1.67. Por cada 1.67 segundos terrestres, experimentas solo 1 segundo. Al 90%, gamma es 2.29. Por cada 2,29 segundos en la Tierra, vives solo 1 segundo. Y aquí es donde las cosas empiezan a volverse verdaderamente extremas. Al 99% de la velocidad de la luz, gamma salta a 7.9. Por cada 7 segundos que pasan en la Tierra, tú experimentas solo 1. Al 99.9%, gamma es 22.37. Cada segundo tuyo equivale a más de 22 segundos terrestres. Al 99.99%, gamma alcanza 70.81. Un minuto de tu tiempo subjetivo equivale a más de una hora en la Tierra. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que puedes viajar al futuro. Puedes subirte a una nave, viajar durante lo que para ti es un año, y cuando regreses a la Tierra, habrán pasado décadas. Tus amigos serán ancianos. Tus hijos tendrán nietos. El mundo que conocías habrá cambiado de formas que no puedes predecir. Los edificios que conocías podrían haber sido demolidos. Las tecnologías que usabas serían obsoletas. Las personas que amabas habrían envejecido, enfermado, muerto. Y todo porque te moviste rápido. Esto no es ciencia ficción. Es física verificada experimentalmente miles de veces. Cada día, en aceleradores de partículas alrededor del mundo, los físicos observan partículas subatómicas que viven mucho más de lo que deberían. Partículas que normalmente se desintegran en microsegundos permanecen estables durante milisegundos, porque están viajando a velocidades cercanas a la de la luz. Para ellas, el tiempo transcurre más lentamente. Es medible. Es real. Inevitable. En el Gran Colisionador de Hadrones en Suiza, los protones circulan por un túnel de 27 kilómetros de circunferencia a velocidades que alcanzan el 99,991% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, gamma es aproximadamente 7500. Esto significa que para esos protones el tiempo fluye 7500 veces más lento que para nosotros. Un segundo de nuestro tiempo es apenas una fracción minúscula de segundo para ellos. Un viaje de una hora alrededor del anillo se siente como menos de medio segundo desde su perspectiva. Los científicos que operan estos aceleradores tienen que tener en cuenta la dilatación del tiempo en todos sus cálculos. Si no lo hicieran, las predicciones sobre dónde estarán las partículas, cuándo colisionarán, qué efectos se observarán, estarían completamente equivocadas.
La relatividad no es una teoría opcional que puedes ignorar. Es una descripción fundamental de cómo funciona el universo. Y si no la tomas en cuenta, tus experimentos simplemente fallan. Y hay algo más. Algo que hace esto aún más perturbador. La dilatación del tiempo no es algo que puedas sentir. Si viajas en esa nave al 99% de la velocidad de la luz, no sientes que el tiempo pase más lento. Para ti todo es completamente normal. Tu reloj marca los segundos al mismo ritmo que siempre. Tu corazón late con normalidad. Respiras al mismo ritmo. Piensas, sientes, existes exactamente como siempre. Es solo cuando comparas con un observador externo que la diferencia se manifiesta. Desde tu perspectiva en la nave, eres tú quien está quieto y es la Tierra la que se aleja a velocidades enormes. Y desde tu punto de vista, son los relojes de la Tierra los que van lentos, no los tuyos. Ves que el tiempo en la Tierra fluye más rápido de lo normal, exactamente de la misma manera que los observadores terrestres ven que tu tiempo fluye más lento. Ambas perspectivas son igualmente válidas. No hay un observador privilegiado que tenga razón sobre cómo fluye el tiempo real. El tiempo simplemente fluye diferente para cada uno. Esta es la relatividad del tiempo. No es relativa en el sentido de que cada quien tiene su opinión. Es relativa en el sentido de que depende del observador, de su estado de movimiento, de su marco de referencia. El tiempo no es una propiedad del universo que todos compartimos. Es una experiencia personal que cada observador vive de manera única, medida por su propio reloj, experimentada en su propia línea temporal. Esta simetría en la dilatación del tiempo conduce a lo que se conoce como la paradoja de los gemelos, aunque no es realmente una paradoja cuando la entiendes completamente. Imagina que tienes dos gemelos idénticos, Alice y Bob. Alice decide emprender un viaje espacial a una estrella lejana a velocidades cercanas a la luz, mientras Bob se queda en la Tierra. Desde la perspectiva de Bob, Alice está viajando muy rápido, por lo que su tiempo se ralentiza. Alice envejece más lentamente. Pero desde la perspectiva de Alice, es Bob quien se aleja a alta velocidad, por lo que debería ser el tiempo de Bob el que fluye más lento. Entonces, ¿quién envejece menos? Esto parece una contradicción. Parece que ambos deberían envejecer menos que el otro, lo cual es imposible. La resolución de la paradoja está en que la situación no es realmente simétrica. Alice tiene que acelerar para empezar su viaje, desacelerar cuando llega a la estrella, acelerar de nuevo para regresar, y desacelerar cuando llega a la Tierra. Estas aceleraciones rompen la simetría. Bob permanece en un marco de referencia inercial constante todo el tiempo. Alice no. Y resulta que las aceleraciones son cruciales para determinar quién realmente envejece menos. Cuando Alice regresa a la Tierra y compara su edad con Bob, descubre que efectivamente ha envejecido menos. Si viajó al 99% de la velocidad de la luz y el viaje de ida y vuelta tomó 14 años según los relojes terrestres, Alice habrá experimentado solo unos 2 años de tiempo subjetivo. Bob tiene ahora 14 años más. Alice tiene solo 2 años más. Ambos estarán de acuerdo en esto. No hay paradoja. Alice realmente viajó al futuro, experimentando menos tiempo que Bob. Esta no es especulación teórica, es física confirmada. Y aunque no podemos enviar humanos a velocidades relativistas todavía, podemos enviar relojes atómicos en aviones rápidos y medir exactamente estos efectos. Se han realizado experimentos donde relojes atómicos idénticos, sincronizados con precisión de nanosegundos, son puestos en aviones que vuelan alrededor del mundo en direcciones opuestas. Cuando los aviones aterrizan y se comparan los relojes, hay diferencias medibles exactamente como la relatividad predice. Los relojes que volaron hacia el este
marcaron tiempos ligeramente diferentes que los que volaron hacia el oeste, que a su vez marcaron tiempos diferentes que los relojes que se quedaron en tierra. Las diferencias son de apenas nanosegundos, pero están ahí, confirmando que el tiempo realmente fluye a velocidades diferentes dependiendo de tu movimiento. Pero espera, porque esto es solo el principio. La velocidad no es la única cosa que distorsiona el tiempo. Hay otra fuerza, mucho más familiar, que tiene exactamente el mismo efecto. Una fuerza que experimentas cada día de tu vida sin darte cuenta de lo que realmente está haciendo. La gravedad. 10 años después de su teoría de la relatividad especial, Einstein publicó algo aún más revolucionario: la relatividad general. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas, porque demostró que la gravedad no es solo una fuerza que atrae objetos. La gravedad es una curvatura del espacio y del tiempo. Y donde hay más gravedad, el tiempo fluye más lentamente. No un poco, no sutilmente, de forma medible, predecible, inevitable. La forma en que Einstein llegó a esto es fascinante. Estaba pensando en lo que él llamó el pensamiento más feliz de mi vida. Imaginó a un hombre cayendo libremente desde el techo de un edificio. Mientras cae, el hombre no siente su propio peso. Desde su perspectiva, está flotando, sin gravedad. Si suelta un objeto, ese objeto permanece junto a él, flotando igualmente. La gravedad ha desaparecido localmente. Esto llevó a Einstein a una revelación profunda. La caída libre y la ausencia de gravedad son indistinguibles. Y si giras la situación al revés, estar parado en el suelo bajo la gravedad es indistinguible de estar en un cohete que acelera hacia arriba en el espacio sin gravedad. Gravedad y aceleración son, en cierto sentido, la misma cosa. Ahora Einstein ya sabía de la relatividad especial que la aceleración afecta el tiempo. Si aceleras, tu experiencia del tiempo cambia relativamente a alguien que no acelera. Entonces, si gravedad y aceleración son equivalentes, la gravedad también debe afectar el tiempo. Y no solo un poco, de forma fundamental. Einstein desarrolló ecuaciones matemáticas que describen cómo la masa curva el espacio-tiempo. Objetos masivos como estrellas y planetas crean depresiones en el tejido del espacio-tiempo, como una bola de boliche sobre una sábana elástica. Y en esas depresiones, en esos campos gravitatorios, el tiempo fluye más lentamente. Esto significa que el tiempo en tus pies fluye más lentamente que el tiempo en tu cabeza. Tus pies están más cerca del centro de la Tierra, experimentan ligeramente más gravedad y por lo tanto envejecen más lentamente. La diferencia es microscópica, completamente imperceptible para cualquier sentido humano. Pero está ahí. Es medible con relojes atómicos suficientemente precisos. Tu cabeza está viajando hacia el futuro más rápido que tus pies. Literalmente, los cálculos muestran que por cada metro de diferencia en altura sobre la Tierra, el tiempo fluye más rápido en aproximadamente una parte en 10 elevado a 16. Eso significa que si vives en el piso 100 de un edificio, a unos 300 metros de altura, tu cabeza envejece aproximadamente 3 partes en 10 elevado a 14 más rápido que los pies de alguien que vive al nivel del mar. En un año, esto se traduce en aproximadamente 10 nanosegundos de diferencia. 10.000 millonésimas de segundo. Suena insignificante. Y para cualquier propósito humano práctico, lo es. No notarás nunca que tu cabeza envejece más rápido que tus pies. Pero el punto es que lo hace. El tiempo no es uniforme ni siquiera a lo largo de tu propio cuerpo. Cada átomo de tu ser experimenta un flujo temporal ligeramente diferente dependiendo de su posición en el campo gravitatorio. Cada vez que subes una escalera, estás acelerando tu viaje hacia el futuro
en comparación con alguien que se queda abajo. Cada vez que bajas al sótano, estás ralentizando tu paso del tiempo. Cada vez que vuelas en un avión, los relojes en el suelo marcan el tiempo ligeramente más rápido que el reloj que llevas contigo. Estas diferencias son ínfimas a escala porque no había reglas que violar. En los mercados tradicionales, un movimiento así encendería alarmas. Las autoridades investigarían si hubo manipulación, uso de información privilegiada o conspiración. En el mundo cripto, en cambio, era simplemente otro día más. Un espacio sin reguladores se había convertido en un campo donde los más astutos movían los hilos sin consecuencias. La idea original de Satoshi se basaba en la pureza del código, en la igualdad entre todos los participantes. Pero el código no puede corregir la naturaleza humana. Puede eliminar a los bancos, pero no a la codicia. Puede borrar a los intermediarios, pero no a los oportunistas. Bitcoin, que nació como símbolo de independencia, se transformó también en espejo. Un reflejo de todo lo que intentaba superar. Y aún así, millones siguen creyendo. Siguen comprando, acumulando, esperando el siguiente auge. Porque Bitcoin, más que un activo, se convirtió en una fe. Una religión digital con su propio dogma, sus profetas, sus promesas y sus mártires. Los que pierden dinero culpan al sistema. Los que ganan se declaran visionarios. Pero en ambos casos, el ciclo continúa, movido por el mismo impulso que ha alimentado todas las burbujas de la historia. El deseo de escapar del control, de encontrar un atajo hacia la libertad. Mientras tanto, los gobiernos observan con una mezcla de miedo y admiración. Algunos intentan prohibir las criptomonedas, otros buscan regularlas y unos pocos sueñan con imitarlas. China las persigue. Estados Unidos debate su control. Europa las graba. Pero la red sigue ahí, inmune a fronteras, incorruptible en su estructura. Nadie puede cerrarla. Nadie puede destruirla. Es la utopía de la permanencia en un mundo efímero. Entonces surge una cuestión más profunda. ¿Qué pasa cuando la herramienta creada para liberar termina construyendo nuevas cadenas? ¿Cuándo la promesa de igualdad se convierte en el terreno donde los poderosos simplemente cambian de disfraz? Bitcoin demostró que el dinero puede existir sin un Estado, pero también que el poder siempre encuentra una forma de reorganizarse. En lugar de banqueros, hay ballenas. En lugar de reguladores, hay algoritmos. En lugar de confianza, hay código. Pero la jerarquía persiste. Y como en toda historia humana, el final aún no está escrito. Algunos creen que Bitcoin sobrevivirá siglos, que será la base de una nueva economía global sin intermediarios. Otros lo ven como una burbuja destinada a explotar, una fiebre que pasará dejando tras de sí lecciones amargas. La verdad quizá esté en medio. Bitcoin no desaparecerá, pero tampoco redimirá al mundo. Será una herramienta más, poderosa, peligrosa y profundamente humana. Porque al final, incluso el código más perfecto no puede escapar de quienes lo usan. Bitcoin cumplió su promesa de crear dinero libre, pero al hacerlo, reveló una verdad más incómoda. Cuando eliminas las reglas, el poder no se disuelve. Simplemente pequeños. La densidad se vuelve infinita. La curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Y alrededor de cada agujero negro hay una frontera invisible, llamada el horizonte de eventos. Es el punto de no retorno. Si cruzas esa frontera, estás condenado. Nunca podrás salir. La gravedad te arrastrará inexorablemente hacia el centro, hacia un punto matemático donde toda la materia está comprimida en un volumen infinitamente pequeño. Un lugar que llamamos la singularidad. Un lugar donde nuestras ecuaciones dejan de funcionar, donde el espacio-tiempo mismo se rompe, donde las leyes de la física, tal como las conocemos, colapsan en un grito matemático de infinitos.
Pero antes de llegar a ese destino final, algo extraordinario ocurre con el tiempo. A medida que te acercas al horizonte de eventos de un agujero negro, el tiempo comienza a ralentizarse dramáticamente. No un poco, no sutilmente, de forma radical, observable, aterradora. Imagina que tienes un amigo valiente, o quizás suicida, que decide volar hacia un agujero negro. Tú te quedas a una distancia segura, observando con tus telescopios más potentes. Al principio, todo parece normal. Tu amigo acelera hacia el agujero negro, acercándose cada vez más a esa frontera invisible, pero matemáticamente precisa, que es el horizonte de eventos. Su nave brilla con normalidad, reflejando la luz de las estrellas distantes. Pero a medida que se aproxima al horizonte de eventos, algo extraño comienza a suceder. Desde tu perspectiva, tu amigo comienza a moverse cada vez más lentamente. Sus movimientos se vuelven más y más lentos, como una película que se reproduce en cámara lenta cada vez más extrema. La luz que refleja su nave se vuelve más roja, desplazada hacia frecuencias más bajas por la gravedad intensa que tiene que escalar para alcanzarte. El efecto se conoce como corrimiento al rojo gravitacional, y es una manifestación directa de la dilatación del tiempo. Y mientras te acercas al momento en que debería cruzar el horizonte de eventos, el tiempo para él se ralentiza hasta casi detenerse. Sus movimientos se vuelven infinitamente lentos. Su imagen se congela. La luz que emite se desplaza cada vez más hacia el rojo, hacia el infrarrojo, hacia longitudes de onda tan largas que se vuelven invisibles. En el límite, desde tu perspectiva, tu amigo nunca cruza el horizonte de eventos. Se queda congelado en ese borde, atrapado en el tiempo, inmóvil por toda la eternidad. Pero desde la perspectiva de tu amigo, todo es completamente diferente. Él no siente nada especial al acercarse al horizonte de eventos. Su reloj marca los segundos normalmente. Su corazón late con normalidad. Desde su punto de vista, cruza el horizonte de eventos en un tiempo finito, perfectamente normal. Segundos, quizás minutos. No hay barrera física que sienta. No hay señal de advertencia. Simplemente cruza. Y en ese momento, su destino queda sellado. Esta es una de las paradojas más inquietantes de Midnem, los agujeros negros. Dos observadores presenciando el mismo evento lo experimentan de formas radicalmente diferentes. Uno ve el cruce ocurriendo en tiempo infinito. El otro lo experimenta en tiempo finito. Ambas perspectivas son correctas. Ambas son reales. La relatividad del tiempo significa que no hay una respuesta única a la pregunta ¿cuánto tiempo tarda en caer al agujero negro? Ahora imagina algo aún más perturbador. Supongamos que tu amigo tuviera una forma de enviar señales hacia ti mientras cae. Supongamos que cada segundo de su tiempo subjetivo envía un pulso de luz hacia ti con un mensaje. Segundo 1, segundo 2, segundo 3, y así sucesivamente. ¿Qué verías tú? Al principio, recibirías las señales con regularidad. Segundo 1 llega. Segundo 2 llega poco después. Pero a medida que tu amigo se acerca al horizonte de eventos, las señales empiezan a llegar con intervalos cada vez más largos. Segundo 10 tarda más en llegar que el anterior. Segundo 20 tarda aún más. La dilatación gravitatoria del tiempo está estirando los intervalos entre las señales. Y mientras tu amigo se aproxima al horizonte de eventos, el intervalo entre señales se vuelve más y más largo. Segundos se convierten en minutos, minutos en horas, horas en días, días en años. La señal segundo 100 podría tardar décadas en alcanzarte. La señal segundo 200 podría tardar siglos. Y la última señal antes de cruzar el horizonte nunca llegaría.
se quedaría congelada en el tiempo, estirándose infinitamente, su longitud de onda desplazándose hacia el infinito. Desde tu perspectiva, tu amigo queda congelado en el tiempo en el borde del agujero negro. Pero desde su perspectiva, él cruza el horizonte normalmente y continúa su caída inevitable hacia la singularidad. Dos realidades. Dos experiencias del tiempo. Ambas correctas. Ambas igualmente reales. ¿Y qué hay del interior del agujero negro? Una vez que cruzas el horizonte de eventos, las ecuaciones de Einstein predicen algo aún más extraño. Dentro del horizonte, el tiempo y el espacio intercambian roles. Lo que antes era una dirección espacial, hacia el centro, se convierte en una dirección temporal. No puedes evitar caer hacia la singularidad de la misma manera que no puedes evitar moverte hacia el futuro. La singularidad no está en un lugar del espacio que puedes evitar. Está en un momento de tu futuro que inevitablemente alcanzarás. Cerca de la singularidad, las fuerzas de marea se vuelven infinitas. Tu cuerpo se estiraría como espagueti, en un proceso que los físicos llaman, con humor macabro, espaguetificación. Tu cabeza y tus pies experimentarían gravedades tan diferentes que serías literalmente arrancado en fragmentos cada vez más pequeños. ¿Y el tiempo? El tiempo cerca de la singularidad pierde todo significado. Las ecuaciones producen infinitos. Las matemáticas se rompen. No sabemos qué ocurre realmente. Pero hay agujeros negros donde las cosas son aún más extremas. Agujeros negros supermasivos, millones o miles de millones de veces la masa del Sol, que habitan en los centros de las galaxias. El agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente 4 millones de masas solares. Se llama Sagitario A y está a unos 26.000 años luz de distancia. Cerca de estos agujeros negros supermasivos, la distorsión del tiempo es visible incluso a distancias relativamente grandes. Si pudieras orbitar cerca del horizonte de eventos de uno de estos monstruos, el tiempo para ti se ralentizaría dramáticamente comparado con alguien lejos del agujero negro. Podrías orbitar durante lo que para ti es una hora. Y cuando regresaras, en el universo exterior, habrían pasado años, décadas, quizás siglos. La película Interestelar exploró esta idea con precisión científica sorprendente. Hay una escena donde los personajes aterrizan en un planeta que orbita muy cerca de un agujero negro supermasivo llamado Gargantúa. En ese planeta, debido a la intensa gravedad, el tiempo fluye dramáticamente más lento que lejos del agujero negro. Los personajes pasan unas pocas horas en la superficie del planeta. Cuando regresan a su nave, que orbitaba más lejos, descubren que han pasado más de 23 años. Sus colegas han envejecido décadas mientras ellos solo experimentaron horas. Esto no es ciencia ficción inventada, es física real. Las ecuaciones de Einstein predicen exactamente este efecto. Kip Thorne, el físico ganador del premio Nobel que asesoró la película, calculó cuidadosamente cuán cerca del agujero negro tendría que estar ese planeta para producir esa dilatación del tiempo. Y resulta que es posible, extremadamente peligroso, al borde de lo físicamente viable, pero posible. Para lograr esa dilatación del tiempo, donde una hora equivale a 7 años, el planeta tendría que orbitar a aproximadamente 1.5 veces el radio del horizonte de eventos. A esa distancia, la velocidad orbital necesaria sería aproximadamente el 55% de la velocidad de la luz. Las fuerzas de marea serían inmensas. Las olas en el planeta causadas por estas fuerzas podrían ser kilométricas. Pero matemáticamente, físicamente, es posible. Y aquí está lo más inquietante. Esto significa que cerca de un agujero negro supermasivo, podrías literalmente observar el futuro lejano del universo.
Si te sitúas en una órbita cercana, el tiempo para ti se ralentiza dramáticamente. Mientras tú experimentas segundos, el resto del universo experimenta años, siglos, milenios. Podrías observar, acelerada, la evolución de las galaxias, el nacimiento y muerte de estrellas, quizás incluso el fin del universo mismo. En teoría, si pudieras sobrevivir el tiempo suficiente en una órbita suficientemente cercana a un agujero negro, podrías presenciar todo el futuro restante del cosmos. Verías estrellas nacer y morir en lo que para ti serían minutos. Verías galaxias colisionar en lo que para ti serían horas. El universo entero envejecería a tu alrededor mientras tú permaneces joven, atrapado en un flujo de tiempo ralentizado, observando la eternidad pasar a cámara rápida. Es una idea aterradora y fascinante a la vez. Los agujeros negros son máquinas del tiempo naturales, no en el sentido de ciencia ficción donde viajas al pasado, sino ventanas hacia el futuro. Acércate lo suficiente y el futuro se despliega ante ti. El precio, por supuesto, es que nunca podrías regresar. Tu hogar, tu familia, tu civilización habrían desaparecido hace eones cuando finalmente te alejaras. Todo esto nos lleva a una pregunta profundamente inquietante. Si el tiempo fluye a diferentes velocidades en diferentes lugares, ¿qué significa ahora? ¿Existe un presente universal? ¿Hay un momento que podemos señalar y decir, ¿esto está ocurriendo en este instante en todo el universo? La respuesta, según Einstein, es no. El presente no es universal. Ahora no significa lo mismo para observadores diferentes. La simultaneidad es relativa. Imagina que estás en la Tierra y observas dos eventos distantes. Una supernova que explota en una galaxia lejana y el nacimiento de una estrella en otra galaxia diferente. Desde tu perspectiva, estos dos eventos ocurren simultáneamente. Tu ahora incluye ambos eventos ocurriendo al mismo tiempo. Pero si alguien pasa volando a tu lado a alta velocidad, su ahora es diferente. Desde su perspectiva, uno de esos eventos ya ocurrió en el pasado, y el otro todavía está en el futuro. Su presente no coincide con tu presente. No están de acuerdo sobre qué eventos son simultáneos. Esto no es un desacuerdo sobre percepciones. No es que cada uno vea algo diferente. Es que literalmente hay diferentes presentes para diferentes observadores. El presente, el ahora, no es una fotografía única del universo. Es algo personal, algo que depende de tu estado de movimiento. Esto tiene consecuencias filosóficas profundas. Si no hay un presente universal, entonces, en cierto sentido, todo el pasado y todo el futuro existen simultáneamente. Desde la perspectiva del universo en su totalidad, todos los momentos del tiempo existen de la misma manera que todos los lugares del espacio existen. Tu infancia y tu vejez son igualmente reales, igualmente presentes en el tejido del espacio-tiempo, aunque tu experiencia consciente solo puede navegar ese tejido segundo a segundo. Los físicos llaman a esta idea el universo bloque. Imagina el espacio-tiempo como un bloque sólido de 4 dimensiones. 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, todas existiendo simultáneamente. Tu vida es una línea a través de ese bloque, una línea mundial que conecta tu nacimiento con tu muerte. Cada momento de tu existencia está ahí, en el bloque, tan real como cualquier otro momento. Desde esta perspectiva, el flujo del tiempo es una ilusión. No es que el tiempo pase o fluya, es que tu conciencia navega tu línea mundial, experimentando momento tras momento. Pero todos esos momentos ya están ahí, en el bloque. Tu futuro ya existe. Tu pasado nunca dejó de existir. Todo está ahí, congelado en el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Esta visión
es profundamente inquietante para muchas personas. Sugiere que el libre albedrío podría ser una ilusión, que tus decisiones futuras ya están determinadas, escritas en la estructura del espacitiempo, que todo lo que harás, todo lo que pensarás, todo lo que sentirás, ya existe en algún sentido, esperando a que tu conciencia lo experimente. Pero hay otra interpretación. Quizás el flujo del tiempo es real, pero es algo que solo tiene sentido para conciencias que experimentan ese flujo. Quizás el presente es real, pero es algo personal, algo que cada observador define por su propia experiencia. Quizás no necesitamos un presente universal para que el tiempo sea real. Después de todo, aunque dos personas en movimiento relativo no estén de acuerdo sobre qué eventos son simultáneos, sí están de acuerdo sobre el orden causal de los eventos. Si un evento A causa un evento B, todos los observadores estarán de acuerdo en que A ocurrió antes que B. La causalidad se preserva, aunque la simultaneidad no. Esto es crucial. Significa que aunque el tiempo sea relativo, aunque ahora sea diferente para cada observador, las leyes de causa y efecto permanecen intactas. No puedes enviar señales al pasado. No puedes crear paradojas temporales. El universo es consistente, incluso si es extraño. Pero hay límites a esta consistencia. La relatividad general predice que bajo ciertas condiciones extremas podrían existir curvas temporales cerradas, bucles en el tiempo donde viajar hacia el futuro eventualmente te lleva de regreso al pasado. Estas estructuras aparecen en las soluciones a las ecuaciones de Einstein cerca de objetos rotantes masivos o en configuraciones exóticas de materia y energía. Los agujeros de gusano, esos puentes hipotéticos que conectan regiones distantes del espacio o del tiempo, podrían en principio permitir viajes al pasado si se configuran correctamente. Si pudieras crear un agujero de gusano y mover una de sus bocas a alta velocidad mientras la otra permanece quieta, la dilatación del tiempo haría que las dos bocas envejezcan a ritmos diferentes. Entrar por una boca y salir por la otra podría llevarte a un tiempo diferente. Pero hay problemas. La materia conocida no puede mantener abiertos los agujeros de gusano. Se requeriría materia exótica, con energía negativa, algo que nunca hemos observado en cantidades macroscópicas. Incluso si pudieras crear un agujero de gusano transitable, los cálculos sugieren que colapsaría instantáneamente en el momento en que intentaras usarlo para viajar al pasado. El universo parece protegerse contra las paradojas temporales. Stephen Hawking propuso lo que llamó la conjetura de protección cronológica, sugiriendo que las leyes de la física conspirarán para prevenir viajes al pasado. Cada vez que intentas crear una máquina del tiempo, algo sale mal. El agujero de gusano colapsa. Las fluctuaciones cuánticas se amplifican hasta el infinito. La materia exótica necesaria simplemente no existe. Es como si el universo dijera: puedes torcer el tiempo, puedes estirarlo, puedes ralentizarlo casi hasta detenerlo, pero no puedes romper la causalidad. Entonces, ¿cómo debemos vivir sabiendo todo esto? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva saber que el tiempo no es absoluto, que fluye diferente para cada observador, que el ahora no es universal? Para la mayoría de propósitos prácticos, nada cambia. Las velocidades a las que nos movemos son tan pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, y la gravedad que experimentamos es tan débil comparada con campos gravitatorios extremos, que las distorsiones del tiempo en nuestra vida cotidiana son completamente despreciables. Cuando quedas con un amigo para tomar café, no necesitas ajustar por la relatividad. Cuando planeas una reunión de trabajo, no tienes que calcular factores de Lorentz. Para casi toda experiencia humana, el tiempo newtoniano absoluto es una aproximación perfectamente adecuada. Es por eso que funcionó durante 200 años. Es por eso que Newton pudo construir una física tan exitosa sin conocer la relatividad. A velocidades humanas,
En campos gravitatorios terrestres, las correcciones relativistas están en la 14ª o 15ª posición decimal, completamente irrelevantes. Pero conceptualmente, filosóficamente, todo cambia, porque ahora sabes que la estructura del tiempo es más profunda y extraña de lo que aparenta, que debajo de la superficie familiar de segundos y minutos y horas hay un tejido flexible y maleable que responde a la velocidad y la gravedad de formas que tu intuición nunca previó. Sabes que si pudieras viajar lo suficientemente rápido, podrías visitar el futuro lejano y regresar habiendo envejecido apenas. Sabes que si te acercaras lo suficiente a un agujero negro, podrías observar el cosmos envejecer en cámara rápida. Sabes que el presente de alguien en movimiento rápido no coincide con tu presente. Sabes que ahora es algo personal, no universal. Y quizás más importante, sabes que estás viviendo en un universo donde el tiempo y el espacio están entrelazados en una entidad única, el espacio-tiempo. No son conceptos separados, son aspectos diferentes de la misma estructura fundamental. Y esa estructura puede curvarse, estirarse, torcerse de maneras que producen efectos que parecen imposibles, pero que son completamente reales. Esto nos da una perspectiva diferente sobre nuestra existencia. Somos seres tridimensionales navegando un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Experimentamos el tiempo de una manera muy particular, segundo a segundo, momento a momento, porque así es como funciona nuestra consciencia. Pero la estructura subyacente de la realidad es más rica, más compleja, más extraña que el simple flujo lineal que experimentamos. Cada segundo que vives es un paso a lo largo de tu línea mundial a través del espacio-tiempo. Esa línea comenzó en tu nacimiento y se extenderá hasta tu muerte. Y aunque experimentas ese viaje como un movimiento a través del tiempo, desde una perspectiva más amplia, toda tu vida ya está trazada en el tejido del espacio-tiempo. Ya está ahí, en algún sentido profundo, aunque tu consciencia aún no haya experimentado todos sus momentos. Esto no significa que tus elecciones no importen. Significa que eres parte de algo más grande, algo que trasciende tu experiencia inmediata del tiempo. Eres una estructura de 4 dimensiones, no solo un punto que se mueve a través de 3 dimensiones. Tu existencia tiene extensión temporal, además de extensión espacial. Y todos los demás también. Cada persona que conoces, cada ser consciente, cada partícula del universo, está navegando su propia línea mundial a través del espacio-tiempo. Y debido a la relatividad, sus experiencias del tiempo pueden diferir de las tuyas. Su ahora no es idéntico a tu ahora. Pero todos estamos aquí. Todos reales. Todos experimentando nuestra porción única del cosmos. Hay algo profundamente hermoso en todo esto. El universo no es simple, no es intuitivo, no se comporta de la manera que nuestra evolución nos preparó para esperar. Pero es comprensible. Podemos usar matemáticas, podemos hacer experimentos, podemos descubrir las reglas que gobiernan el cosmos, por extrañas que sean. Einstein descubrió estas verdades no con experimentos caros o equipos sofisticados, sino con pensamiento puro. Con experimentos mentales, imaginando qué pasaría si pudieras montar un rayo de luz, imaginando hombres cayendo de edificios, imaginando gemelos viajando a las estrellas. Y esos pensamientos, combinados con las herramientas de las matemáticas, revelaron verdades profundas sobre la naturaleza de la realidad. Eso en sí mismo es asombroso. Que un ser humano, un simio evolucionado en las llanuras de África, pueda sentarse con papel y lápiz y descubrir cómo funciona el tiempo en las condiciones más extremas imaginables. Que podamos entender agujeros negros aunque nunca visitaremos uno. Que podamos calcular la dilatación del tiempo a velocidades que nunca alcanzaremos. Que podamos predecir qué verá un observador cayendo hacia un horizonte de eventos
aunque nadie ha regresado para contarlo. Las matemáticas nos dan acceso a verdades que trascienden nuestra experiencia directa. Las ecuaciones de Einstein describen el comportamiento del espacio-tiempo en condiciones que ningún humano ha experimentado, y probablemente ninguno experimentará jamás. Pero esas ecuaciones son consistentes, verificables en los límites donde podemos probarlas, y nos dan confianza de que describen correctamente incluso las situaciones más extremas. Y cada vez que hacemos una predicción basada en estas ecuaciones y luego la probamos experimentalmente, la relatividad pasa a la prueba. Los relojes atómicos en aviones, los satélites GPS, las órbitas de púlsares binarios, las ondas gravitacionales detectadas por LIGO, la imagen del agujero negro M87 capturada por el Event Horizon Telescope. Todas confirman las predicciones de Einstein con precisión extraordinaria. El universo juega según reglas. Reglas extrañas. Reglas que desafían intuición, pero reglas consistentes que podemos descubrir y entender. Y eso es hermoso. Significa que no estamos perdidos en un caos incomprensible. Estamos en un cosmos que tiene estructura, que tiene lógica, que tiene orden, aunque ese orden sea muy diferente al que imaginábamos. La relatividad nos enseña humildad. Nos muestra que nuestras intuiciones sobre cómo debería funcionar el universo están basadas en nuestra experiencia limitada. Evolucionamos para sobrevivir en la sabana africana, moviéndonos a velocidades de kilómetros por hora, experimentando gravedad terrestre. Nuestra intuición está calibrada para esas condiciones. Por supuesto que nos sorprende cuando descubrimos que a velocidades cercanas a la de la luz o cerca de agujeros negros, las reglas son diferentes. Pero el universo no tiene obligación de conformarse a nuestras intuiciones. No fue diseñado para que lo entendamos fácilmente. Simplemente es. Y el hecho de que podamos entenderlo de todos modos, que podamos adaptar nuestro pensamiento para comprender realidades que nunca experimentaremos directamente, habla del poder de la razón humana. La relatividad también nos conecta con algo más grande. Cuando entiendes que el tiempo fluye diferente en diferentes lugares, que el ahora no es universal, que el espacitiempo es una entidad única y maleable, empiezas a ver el universo de una manera diferente. No como un escenario estático donde ocurren eventos, sino como un tejido dinámico que participa activamente en todo lo que ocurre. La gravedad no es una fuerza que actúa a distancia. Es la curvatura del espacio-tiempo. Los planetas no orbitan el Sol porque una fuerza invisible los jala. Orbitan porque están siguiendo las líneas más rectas posibles a través de un espacitiempo curvado por la masa del Sol. Están cayendo libremente, pero en un espacio que está curvado, su caída libre es una órbita. Es una visión geométrica del universo. Las fuerzas se convierten en geometría. El movimiento se convierte en la navegación de geodésicas a través del espacio-tiempo. Y el tiempo mismo se convierte en parte de esa geometría, estirándose y comprimiéndose según la distribución de masa y energía. Todo está conectado. El espacio afecta el tiempo. El tiempo afecta el espacio. La materia curva el espacitiempo. La curvatura del espacio-tiempo dicta cómo se mueve la materia. Es un sistema autoconsistente, elegante en su complejidad, donde cada parte influye en todas las demás. Newton nos dio un universo con un reloj cósmico invisible marcando segundos universales. Einstein nos dio un universo donde cada observador lleva su propio reloj. Y esos relojes no necesariamente coinciden. ¿Cuál visión es correcta? La evidencia es abrumadora. Einstein tenía razón. El tiempo no es absoluto. No es universal. No fluye igual para todos. Es relativo, flexible, dependiente del observador. Y aunque esto contradice profundamente nuestra intuición, es simplemente cómo es el universo.
Pero esto no significa que el tiempo no sea real. No significa que sea una ilusión. Significa que es más sutil, más complejo de lo que imaginábamos. El tiempo existe, pero no como una entidad externa que observamos. Existe como algo que experimentamos, algo que medimos con nuestros propios relojes, algo que depende de nuestro estado de movimiento y nuestra posición en campos gravitatorios. En cierto sentido, cada uno de nosotros lleva su propio tiempo. Tu tiempo personal fluye a un ritmo que depende de cuán rápido te mueves y cuán profundo estás en un pozo gravitatorio. Es prácticamente idéntico al tiempo de las personas a tu alrededor porque te mueves a velocidades similares y experimentas gravedad similar. Pero no es exactamente idéntico. Y en principio podría ser dramáticamente diferente si las circunstancias cambiaran. Si mañana te subieras a una nave capaz de alcanzar el 99,99% de la velocidad de la luz y viajaras durante un año de tu tiempo subjetivo, regresarías a una Tierra donde habrían pasado 70 años. Tus amigos serían ancianos o habrían muerto. El mundo habría cambiado de formas que no puedes predecir. Pero para ti, solo habría pasado un año. Tu tiempo, tu experiencia temporal, sería genuina. Los 70 años terrestres también serían genuinos. Ambos reales. Ambos correctos. Solo que diferentes. Esto tiene consecuencias para cómo pensamos sobre el futuro de la humanidad. Si alguna vez desarrollamos la capacidad de viajar a velocidades cercanas a la de la luz, si alguna vez colonizamos otros sistemas estelares, tendremos que enfrentar estas diferencias temporales de forma práctica. Imagina una civilización con colonias en múltiples estrellas. Las personas que viajan entre esas colonias a altas velocidades experimentarían menos tiempo que las personas que permanecen en las colonias. Un comerciante que viaja constantemente entre estrellas podría envejecer solo unos años, mientras décadas pasan en los mundos que visita. Regresaría a su planeta natal y encontraría que sus amigos han envejecido mucho más que él. Sus hijos serían mayores de lo que él recuerda. El mundo habría cambiado. Sería una existencia extraña, aislada temporalmente de la corriente principal de la civilización. Los viajeros serían crononautas, saltando hacia el futuro cada vez que emprenden un viaje. No podrían mantener relaciones normales con personas en planetas fijos. Sus vidas estarían desincronizadas del resto de la humanidad. O quizás surgirían clases de personas que viven en tiempos diferentes. Los que permanecen en planetas envejeciendo al ritmo normal. Los que viajan constantemente, experimentando menos tiempo, saltando hacia adelante en la línea temporal de la civilización. Habría una separación temporal además de la separación espacial. Esto no es ciencia ficción lejana. Si la humanidad sobrevive el tiempo suficiente y desarrolla la tecnología necesaria, estos son problemas reales que enfrentaremos. Y no tendrán soluciones fáciles porque no son problemas tecnológicos. Son consecuencias inevitables de la estructura del espacio-tiempo. Son cómo funciona el universo. Hagamos un experimento mental más para realmente internalizar lo que significa que el tiempo sea relativo. Es un experimento que Einstein mismo consideró y que revela algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. Imagina 3 amigos: Ana, Bruno y Carla. Ana se queda en la Tierra. Bruno viaja en una nave espacial a Próxima Centauri, la estrella más cercana, a 4,24 años luz de distancia, viajando al 99,5% de la velocidad de la luz. Carla viaja en dirección opuesta, también al 91,5% de la velocidad de la luz, hacia otra estrella igualmente distante. Desde la perspectiva de Ana en la Tierra, ambos viajes toman aproximadamente 4,26 años en cada dirección, la distancia dividida por la velocidad más un pequeño factor. Bruno tarda unos 4,26 años en llegar a Próxima Centauri. Carla tarda lo mismo en llegar a su destino.
Si ambos regresan inmediatamente, todo el viaje de ida y vuelta toma unos 8,52 años para cada uno, según los relojes de Ana. Pero debido a la dilatación del tiempo, Bruno y Carla experimentan mucho menos tiempo. Con un factor gamma de aproximadamente 10 a esa velocidad, cada uno experimenta solo unos 0,85 años en su viaje de ida y vuelta. Menos de un año para cada uno, mientras que en la Tierra pasan más de 8 años. Aquí viene la parte interesante. Desde la perspectiva de Bruno, es él quien está quieto y es la Tierra la que se aleja a 90,995% de la velocidad de la luz. Y desde su perspectiva, ve que el tiempo en la Tierra fluye más lento. Ve los relojes de la Tierra avanzar en cámara lenta. Y lo mismo para Carla. Cada uno de ellos, desde su propio marco de referencia, ve el tiempo del otro ralentizado. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pueden todos ver el tiempo de todos los demás fluir más lento? La respuesta está en la relatividad de la simultaneidad. Lo que Bruno considera ahora en la Tierra no es lo mismo que lo que Ana considera ahora. Los eventos que Bruno considera simultáneos con su presente no son los mismos eventos que Ana considera simultáneos con su presente. Es como si cada observador estuviera cortando el espacio-tiempo en diferentes ángulos. Tu ahora es un corte a través del espacio-tiempo de 4 dimensiones. Mi ahora es un corte diferente. Esos cortes se superponen, pero no son idénticos. Y la manera en que se relacionan depende de nuestro movimiento relativo. Este es quizás el aspecto más profundo y perturbador de la relatividad. No solo el tiempo fluye a velocidades diferentes. La propia noción de ahora cambia dependiendo de tu estado de movimiento. El presente no es una superficie única que atraviesa el universo. Es algo personal, algo que cada observador define por su propia experiencia. Esto significa que si pudieras instantáneamente cambiar tu velocidad, ¿cambiarías qué eventos en lugares distantes consideras ahora? Si estás parado y de repente empiezas a moverte muy rápido hacia una estrella lejana, eventos en esa estrella que estaban en tu futuro, de repente se convierten en tu presente. Has rotado tu superficie de simultaneidad a través del espacio-tiempo. No es que hayas viajado en el tiempo. No has afectado causalmente esos eventos distantes. Pero has cambiado qué momentos de su historia consideras simultáneos con tu presente. Es una redefinición de ahora que surge naturalmente de la estructura del espacio-tiempo. Todo esto nos lleva a preguntas filosóficas profundas que la física no puede responder completamente. Si el tiempo es relativo, si el ahora no es universal, ¿qué significa la consciencia? Tu experiencia consciente se siente como un flujo continuo a través del tiempo, un ahora que se mueve del pasado hacia el futuro. Pero si la física dice que todos los momentos del tiempo son igualmente reales, ¿por qué sientes que el presente es especial? Los físicos llaman a esto el problema del ahora. El presente se siente especial para ti. Se siente real de una manera que el pasado y el futuro no. Pero las ecuaciones de Einstein tratan todos los momentos del tiempo como igualmente existentes. No hay nada en las matemáticas que haga que un momento sea más ahora que otro. Algunos filósofos y físicos han sugerido que la consciencia es lo que crea el ahora. Que tu experiencia subjetiva del presente es real, pero es algo que emerge de procesos físicos en tu cerebro, no algo que está fundamentalmente en la estructura del espacio-tiempo. Eres tú quien crea el presente, momento a momento, mientras tu cerebro procesa información y construye tu experiencia consciente. Otros han sugerido que el flujo del tiempo es una ilusión, que tu sensación de moverte del pasado hacia el futuro es un artefacto de cómo tu memoria funciona. Recuerdas el pasado pero no el futuro, y eso crea la impresión de que estás moviéndote en una dirección particular. Pero desde la perspectiva del universo en su totalidad, todos los momentos simplemente existen. No hay flujo. No hay movimiento a través del tiempo.
Solo existe el espacitiempo de 4 dimensiones, con todas sus estructuras distribuidas a través de él. Personalmente, estas explicaciones me parecen insatisfactorias. La experiencia del flujo del tiempo es tan fundamental, tan básica a mi conciencia, que decir que es una ilusión parece evadir la pregunta en lugar de responderla. Quizás haya aspectos de la conciencia y el tiempo que la física actual simplemente no captura. Quizás necesitemos una teoría más profunda que unifique física y conciencia de alguna manera. Hay otro misterio relacionado: la flecha del tiempo. Aunque las leyes fundamentales de la física son en su mayoría simétricas en el tiempo, funcionando igual hacia adelante que hacia atrás, nuestra experiencia del tiempo es claramente asimétrica. El pasado es fijo e inmutable. El futuro es abierto y desconocido. Los huevos se rompen pero no se reparan espontáneamente. El calor fluye de objetos calientes a fríos, no al revés. La entropía aumenta. Esta asimetría viene de la termodinámica, de la tendencia del universo hacia el desorden. ¿Pero por qué? ¿Por qué el universo comenzó en un estado de baja entropía en el Big Bang? ¿Por qué el tiempo tiene una dirección preferida cuando las leyes fundamentales no la tienen? No lo sabemos. Es uno de los grandes misterios no resueltos de la física. La relatividad nos dice cómo se comporta el tiempo, cómo se relaciona con el espacio, cómo responde a la velocidad y la gravedad. Pero no nos dice por qué el tiempo fluye en una dirección, por qué recordamos el pasado, pero no el futuro, por qué la entropía aumenta. Quizás estas preguntas requieran una teoría más fundamental, algo que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica. Quizás en esa teoría final, si alguna vez la encontramos, descubriremos algo más profundo sobre la naturaleza del tiempo. O quizás estas sean preguntas que trascienden la física, que tocan la naturaleza de la conciencia y la experiencia de maneras que la ciencia actual no puede abordar. Hay otra manera de pensar sobre todo esto que encuentro hermosa. Imagina el universo no como un lugar donde ocurren eventos, sino como una sinfonía de 4 dimensiones. Cada partícula, cada átomo, cada galaxia, es una nota en esa sinfonía. Y la música no existe solo en un momento. Toda la composición, del principio al fin, existe como una totalidad. Tu vida es una melodía en esa sinfonía. Una línea que atraviesa el espacio-tiempo desde tu nacimiento hasta tu muerte. Cada momento de tu existencia es una nota en tu melodía. Y aunque tu conciencia experimenta esas notas una a la vez, todas están ahí, en la composición completa. Las personas que amas son sus propias melodías. A veces esas melodías armonizan con la tuya, cuando están cerca de ti en el espacio y el tiempo. A veces divergen cuando se alejan. Pero todas son parte de la misma sinfonía cósmica, todas entrelazadas en la estructura del espacio-tiempo. Y debido a la relatividad, diferentes observadores escuchan la sinfonía de maneras ligeramente diferentes. Tu secuencia de notas no es exactamente la misma que la mía si nos estamos moviendo a velocidades diferentes o experimentando gravedades diferentes. Pero aún así, estamos en la misma sinfonía. Nuestras melodías coexisten en el mismo espacio-tiempo, aunque las experimentemos de maneras únicas. Esta metáfora captura algo importante. El universo no es solo espacio donde las cosas se mueven, es espacio-tiempo, donde las cosas simplemente son extendidas en 4 dimensiones. Y tu experiencia de moverte a través del tiempo es como escuchar una sinfonía nota por nota, aunque toda la composición exista como una totalidad. Hay belleza en eso. Tu vida no es solo un punto que se mueve a través del tiempo. Es una estructura de 4 dimensiones, una línea mundial con extensión temporal. Cada momento que has vivido y que vivirás es parte de esa estructura.
Toda tu existencia, desde el principio hasta el final, está trazada en el tejido del espacio-tiempo. Y lo mismo para todo lo demás. El universo no es un conjunto de cosas existiendo en un momento que llamamos ahora. Es un tapiz de 4 dimensiones donde todo, pasado, presente y futuro, está entrelazado. No hay un momento privilegiado que sea el verdadero ahora. Hay infinitos ahoras, uno para cada observador, cada uno igualmente real, cada uno experimentando su porción única del cosmos. Pero volvamos a algo más concreto. Hemos hablado de cómo el tiempo se distorsiona cerca de agujeros negros, cómo la velocidad afecta el flujo temporal, cómo cada observador tiene su propio tiempo. Pero ¿qué significa esto para nuestro futuro como especie? ¿Qué implica para la exploración espacial, para el destino de la humanidad? La triste verdad es que la relatividad impone límites severos a lo que podemos hacer. No podemos viajar al pasado. No podemos comunicarnos más rápido que la luz. No podemos tener un ahora compartido con civilizaciones en otras estrellas. Estamos limitados por la estructura del espacio-tiempo de formas que ninguna tecnología puede superar. Si algún día enviamos naves a otras estrellas, y esas naves viajan a velocidades significativas comparadas con la luz, los viajeros experimentarán menos tiempo que las personas en la Tierra. Llegarán a su destino habiendo envejecido menos que sus contemporáneos en casa. Si alguna vez regresan, encontrarán que la Tierra ha cambiado más de lo que esperaban. Sus amigos habrán envejecido. Sus familias habrán crecido. El mundo que conocían habrá evolucionado. Serán viajeros del tiempo involuntarios, saltando hacia adelante en la línea temporal de la humanidad con cada viaje. No podrán mantener una vida normal, con relaciones estables y una comunidad que envejece con ellos. Estarán desincronizados del resto de la especie, viviendo en un presente que constantemente se aleja del presente de todos los demás. ¿Habrá personas dispuestas a aceptar esa existencia? ¿Pioneros que renuncien a la sincronía temporal con el resto de la humanidad para explorar las estrellas? Probablemente. Los humanos siempre han estado dispuestos a sacrificar mucho por la exploración y el descubrimiento. Pero no será fácil. Tendrán que aceptar que cada viaje es un salto hacia un futuro que no pueden predecir completamente. Y la comunicación será un desafío. No solo por las distancias. Años luz significan que las señales tardan años en viajar, sino porque los marcos temporales no coincidirán. Un mensaje enviado desde la Tierra tomará años en llegar. Y cuando llegue, el remitente habrá envejecido más que el receptor, si el receptor ha estado viajando rápido. Las conversaciones serán imposibles. Solo podrán enviar mensajes y esperar respuestas años o décadas después. Será como enviar cartas a través de un océano temporal. Escribes hoy, pero para cuando llega tu carta, el destinatario está en un futuro lejano. Su respuesta tarda igualmente en regresar. No hay diálogo real, solo un intercambio asincrónico de pensamientos separados por años. Y si alguna vez encontramos vida inteligente en otras estrellas, si alguna vez hacemos contacto con una civilización alienígena, la relatividad garantiza que nunca tendremos una conversación en tiempo real. Incluso las estrellas más cercanas están a años luz de distancia. Un mensaje tarda años en llegar. Y la respuesta tarda años en regresar. Para cuando recibimos su respuesta, han pasado años o décadas. Su civilización habrá cambiado. Su situación será diferente. Será como 2 barcos pasándose notas en el océano, cada uno navegando en su propia dirección, cada uno experimentando su propia línea temporal. Podremos intercambiar información, podremos aprender unos de otros, pero nunca tendremos la inmediatez de una conversación real. Siempre habrá ese retraso temporal, ese gap entre pregunta y respuesta,
ese recordatorio de que estamos separados no solo por el espacio, sino por el tiempo mismo. Hay algo profundamente melancólico en esto. La relatividad del tiempo, combinada con las vastas distancias del espacio, impone una forma de aislamiento que no podemos superar. No importa cuán avanzada sea nuestra tecnología, no importa cuán rápido aprendamos a viajar, nunca podremos tener simultaneidad real con lugares distantes. Nunca podremos compartir un ahora verdadero con alguien a años luz de distancia. Cada civilización en el universo, si existen otras, está encerrada en su propio presente local. Pueden comunicarse con otros, pueden intercambiar información, pueden aprender de civilizaciones distantes, pero siempre con ese retraso temporal, siempre con esa desincronización fundamental, nunca con la inmediatez del contacto real. Y dentro de nuestra propia civilización futura, si nos expandimos a las estrellas, habrá una fragmentación temporal. Las colonias en diferentes sistemas estelares existirán en presentes ligeramente diferentes. Los que viajan entre estrellas saltarán hacia adelante, en el tiempo relativo a los que permanecen estacionarios. Habrá una constante desincronización, una constante divergencia de líneas temporales. No será como las colonias terrestres históricas, donde las personas en continentes diferentes al menos compartían el mismo tiempo. Cuando era mediodía en Europa para todos, aunque fueran las 6 a.m. en América. Había desplazamiento de zonas horarias, pero todos envejecían al mismo ritmo. El tiempo fluía igual para todos. Pero en una civilización interestelar, eso no será cierto. El tiempo literalmente fluirá a velocidades diferentes para personas en diferentes lugares y estados de movimiento. No será una cuestión de zonas horarias. Será una diferencia fundamental en la experiencia del tiempo mismo. Quizás esto nos limite. Quizás nunca tengamos una civilización galáctica unificada porque la relatividad hace imposible la verdadera unificación. Quizás estemos destinados a ser una colección de comunidades aisladas, cada una en su propia isla espaciotemporal, comunicándose con retrasos de años o décadas, evolucionando independientemente porque el tiempo mismo las separa. O quizás nos adaptemos. Quizás futuras generaciones encuentren formas de vivir con la relatividad del tiempo que no podemos imaginar ahora. Quizás desarrollen instituciones sociales que funcionen a pesar de la desincronización temporal. Quizás aprendan a valorar la conexión atemporal, donde importa el vínculo más que la simultaneidad. No lo sabemos. Es uno de tantos misterios sobre nuestro futuro. Pero lo que sí sabemos es que la estructura del espacio-tiempo impone límites reales. Y uno de esos límites es que nunca podremos compartir completamente el presente con alguien distante. El ahora será siempre algo local, algo personal, algo que no podemos extender arbitrariamente a través del cosmos. Hay una paradoja extraña en todo este conocimiento. Entendemos la relatividad. Sabemos cómo funciona el tiempo. Podemos calcular exactamente cuánto se dilatará el tiempo a cualquier velocidad o en cualquier campo gravitatorio. Pero no podemos cambiar las reglas. No podemos hacer que el tiempo sea absoluto de nuevo. No podemos restaurar el presente universal que Newton imaginó. Es como descubrir que vives en una prisión, pero la prisión está hecha de las leyes de la física. Puedes ver los barrotes, puedes entender exactamente por qué no puedes escapar. Puedes calcular la fuerza exacta de cada restricción. Pero no puedes romper los barrotes. Son más fundamentales que cualquier cosa que puedas construir o diseñar. Algunos han especulado sobre formas de evitar las limitaciones de la relatividad. Agujeros de gusano que conecten regiones distantes del espacio, permitiendo viajes efectivamente más rápidos que la luz, sin violar realmente la relatividad.
motores de curvatura que doblen el espacio-tiempo alrededor de una nave, permitiendo que se mueva a velocidades efectivas más rápidas que la luz, mientras localmente el espacio se mueve normalmente. Taquiones, partículas hipotéticas, que viajarían más rápido que la luz. Pero cada una de estas ideas tiene problemas profundos. Los agujeros de gusano, si pudieran existir, requerirían materia exótica con energía negativa que no sabemos si es posible crear en cantidades macroscópicas. Los motores de curvatura requieren energías equivalentes a la masa de estrellas o planetas. Los taquiones, si existieran, crearían paradojas causales que parecen violar principios fundamentales. El universo parece protegerse contra violaciones de la causalidad. Cada vez que encontramos una posible laguna en la relatividad, miramos más de cerca y descubrimos que no funciona realmente. O requiere condiciones físicas imposibles, o viola conservación de energía, o crea paradojas temporales, o simplemente no está permitido por las ecuaciones cuando las analizas cuidadosamente. Es casi como si el cosmos dijera: puedes conocer las reglas, puedes entenderlas completamente, pero no puedes romperlas. El tiempo es relativo y no puedes hacer nada al respecto. La velocidad de la luz es un límite y no puedes superarlo. El presente no es universal y no puedes hacerlo universal. Así es como funciona la realidad. Acéptalo, y quizás deberíamos aceptarlo. Quizás hay sabiduría en reconocer los límites de lo posible. No todo es alcanzable solo porque podemos imaginarlo. La ciencia ficción nos ha dado imágenes de civilizaciones que viajan libremente entre estrellas, que se comunican instantáneamente a través de años luz, que dominan el espacio y el tiempo. Pero la física real es más restrictiva. Nos da posibilidades, sí, pero dentro de límites estrictos. Entonces, ¿qué hacemos con todo este conocimiento? ¿Cómo vivimos sabiendo que el tiempo no es lo que pensábamos? ¿Que nuestro ahora no es universal? ¿Que en principio podrías viajar al futuro pero nunca al pasado? ¿Que cerca de un agujero negro, segundos podrían convertirse en siglos? Primero podemos maravillarnos. El universo es más extraño, más rico, más fascinante de lo que cualquier cultura humana imaginó antes de Einstein. Tenemos el privilegio de vivir en una era donde conocemos estas verdades, donde podemos entender, aunque sea imperfectamente, la estructura profunda de la realidad. Segundo, podemos ser humildes. Si estuvimos tan equivocados sobre algo tan fundamental como el tiempo, algo que experimentamos cada segundo de nuestras vidas, ¿qué más desconocemos? ¿Qué otras verdades profundas sobre el universo esperan ser descubiertas? La historia de la física nos enseña que cada respuesta genera nuevas preguntas. Einstein resolvió los misterios que Newton no pudo, pero en el proceso reveló nuevos misterios. Tercero, podemos apreciar lo afortunados que somos. Vivimos en un rincón del universo donde la gravedad es relativamente débil, donde nos movemos a velocidades relativamente bajas, donde las distorsiones del tiempo son imperceptibles. No vivimos cerca de agujeros negros. No viajamos a velocidades relativistas. Podemos coordinar nuestras vidas con otras personas, asumiendo que compartimos el mismo tiempo, y esa aproximación funciona perfectamente bien. Si hubiéramos evolucionado cerca de un agujero negro supermasivo, o en una civilización que viaja rutinariamente a velocidades cercanas a la de la luz, la relatividad del tiempo sería obvia desde el principio. Sería parte de la experiencia cotidiana. Los niños aprenderían sobre dilatación del tiempo junto con aritmética básica. Sería sentido común. Pero no lo es para nosotros. Tuvimos que descubrirlo a través del pensamiento cuidadoso y la experimentación precisa. Tuvimos que superar nuestras intuiciones. Tuvimos que aceptar matemáticas contraintuitivas. Tuvimos que construir instrumentos lo suficientemente sensibles para medir diferencias de nanosegundos.
Fue difícil, pero lo logramos. Y ahora sabemos. Sabemos que el tiempo es relativo. Sabemos que el presente no es universal. Sabemos que el espacio-tiempo es una entidad unificada que puede curvarse y torcerse. Sabemos que vivimos en un universo mucho más extraño de lo que parece en la superficie. Esta noche, cuando te prepares para dormir, piensa en esto. En este preciso instante, el tiempo está fluyendo a velocidades diferentes en distintos lugares del cosmos. Hay partículas en aceleradores experimentando microsegundos mientras nosotros experimentamos segundos. Hay satélites en órbita donde el tiempo corre ligeramente más rápido que en la superficie. Hay regiones cerca de agujeros negros donde el tiempo prácticamente se detiene. Y si pudiéramos viajar lo suficientemente rápido, tú y yo podríamos desincronizarnos temporalmente. Podrías viajar durante un año y regresar a encontrar que para mí han pasado décadas. No sería una ilusión. No sería un truco. Sería la realidad del espacio-tiempo manifestándose en nuestras vidas. El tiempo no es una línea recta que todos recorremos juntos. Es algo más complejo, más personal, más maleable. Es parte del tejido del universo, respondiendo a la velocidad y la gravedad, estirándose y comprimiéndose, creando experiencias temporales únicas para cada observador. Y tú estás experimentando tu porción única de ese tiempo en este momento. Tu línea mundial a través del espacio-tiempo está trazando su curso desde tu nacimiento hacia tu futuro. Y aunque ese camino parece simple desde tu perspectiva, es parte de una estructura de 4 dimensiones de una complejidad y belleza extraordinarias. El tiempo newtoniano, ese tiempo absoluto y universal que nos enseñaron de niños, fue una bella aproximación. Nos sirvió bien durante siglos, pero no era la verdad completa. La verdad es más extraña, más profunda, más asombrosa. Y lo más extraordinario es que podemos entenderla. A pesar de ser seres que evolucionaron en un pequeño planeta, moviéndonos a velocidades ridículamente lentas, experimentando gravedad insignificante, podemos usar nuestras mentes para comprender cómo se comporta el tiempo en las condiciones más extremas imaginables. Podemos predecir lo que verá un observador cayendo hacia un agujero negro. Podemos calcular cuánto envejecerá un gemelo viajando a velocidades relativistas. Podemos entender la estructura fundamental del espacio-tiempo. Eso es el poder de la razón humana. Eso es la belleza de la ciencia. Y eso es por qué vale la pena estudiar estas cosas, por qué vale la pena maravillarse ante ellas, por qué vale la pena confrontar las verdades incómodas que revelan. Porque al final, entender el universo, por extraño que sea, es mejor que vivir en la ignorancia. Conocer la verdad sobre el tiempo, incluso si desafía nuestras intuiciones, es más satisfactorio que aferrarnos a ilusiones cómodas. Y hay una cierta libertad en aceptar la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. El tiempo es relativo. El presente no es universal. El espacio-tiempo es maleable. Y tú, en este momento, estás navegando tu camino único a través de esta estructura extraordinaria, experimentando tu porción personal del cosmos, viviendo tu tiempo único en un universo de tiempos infinitamente diversos. Es extraño, es hermoso, es real. Esta noche, descansa sabiendo que eres parte de algo mucho más grande y extraño de lo que jamás imaginaste. Que cada segundo que experimentas es tuyo, único, trazado a lo largo de tu línea mundial a través del espacio-tiempo. Que el universo es más rico, más complejo, más asombroso de lo que las palabras pueden capturar completamente. Y mañana, cuando despiertes, el tiempo seguirá fluyendo para ti a su ritmo único, diferente del tiempo en un satélite GPS, diferente del tiempo cerca de un agujero negro,
diferente del tiempo de una partícula en el CERN, pero completamente real, completamente genuino, completamente tuyo. Porque así es el universo en el que vivimos. Un universo donde el tiempo es relativo, donde cada observador experimenta su propia realidad temporal, donde la estructura fundamental de la existencia es más extraña y más bella de lo que nuestra evolución nos preparó para comprender. Y sin embargo, la comprendemos. Contra todo pronóstico, estos simios evolucionados han descifrado uno de los secretos más profundos del cosmos. Hemos aprendido que el tiempo no es lo que creíamos. Y eso, en sí mismo, es absolutamente extraordinario.